nombre es Johnny Aguilar Alvarado, estudiante de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, Facultad de Ingeniería en Sistemas, Centro San Pedro, Zacatepeque, San Marcos. El tema que vamos a hablar es acerca de los principios de éxito. Es parte del curso de ética profesional que imparte la docente licenciada Patricia Girón. Este es el libro de Ética para principios de una vida plena, desarrollo humano y profesional, publicado por la red Business Network. Cuando hablamos de ética, hablamos acerca de lo que es la conducta, y esto se define como el comportamiento de una persona en los diferentes ámbitos de su vida. La conducta está directamente relacionada con los paradigmas. Un paradigma es un modelo de vida porque establece la manera en que vemos e interpretamos las cosas. Problemas sociales que aquejan a nuestros países, como por ejemplo desacato a las leyes, actividad política como un medio para alcanzar puestos públicos, para corrupción, deseo desenfrenado de enriquecerse fácilmente, división de clases sociales, menosprecio a los pobres, aborto, infidelidades, desintegración y disfunción familiar. Principio de la comunicación, y bueno, este es el primer principio que está en el libro, y en el libro como personaje destacado tenemos a Bernie Torrance. Es un empresario que en 1973, con varios de sus amigos, Ernie Blum, Johnny Root, Ed Benel y Dennis Grabo, crearon una empresa con tan solo $1,000 cada uno. En el camino conoció a otros socios como John Stroll, quien compartió de su fe y su creencia en Dios y los principios que le llevarían al éxito, estos principios establecidos en la Biblia, particularmente en el libro de los Proverbios. Bernie desarrolló el don de escuchar a los demás y entendía a profundidad lo que los otros querían expresar. Siempre ha inspirado a otros para que alcancen su máximo potencial. Y bueno, el principio de la comunicación, empezamos con dos versículos bíblicos. El primero dice: el que tiene oídos para oír, que escuche. Lucas 8:8. Trata a los demás como deseas que te traten a ti. Lucas 6:31. Si valoras comunicarte, enfocarás tu atención en comprender a la otra persona. La comunicación es una necesidad y un medio de expresar y relacionarnos con los demás. Pero, ¿por qué estudiar la comunicación como un principio ético? Y esto es muy necesario para poder trabajar en equipos, para poder trabajar obviamente en una empresa y poder relacionarnos con los demás y poder comunicar lo que nosotros necesitamos o lo que nosotros tratamos de expresar hacia otra persona. También es muy relacionado con el principio de la crítica. Y bueno, el principio de la comunicación abarca otros principios como lo que es la consideración, la relación, la influencia y la reciprocidad. Estos otros 4 principios están muy enfocados poder relacionarse con el principio de la comunicación, y que estos forman parte de lo que es muchas veces las relaciones humanas, interpersonales, y abarca pues obviamente todo el contexto social. Luego, el principio de comprender a las personas, y el personaje destacado del principio de comprender a las personas es Martin Luther King, líder, teólogo y ministro que siempre comunicó lo que a las personas afroamericanas sufrían en los Estados Unidos por medio de marchas o protestas pacíficas. Una de las protestas más grandes y con más días de duración, específicamente 381 días, y en Washington dio su famoso discurso Tengo un sueño, que un año más tarde le otorgaron el Premio Nobel de la Paz en 1964. Siempre comprendió a las personas y las dificultades que pasaban, sirvió al pueblo aunque eso le costó la vida. Y el principio de comprender a las personas, empezamos con 2 versículos claves y habla acerca de ponte de acuerdo con tu adversario pronto, mientras estás con él en el camino, no sea que te entregues al juez y esté al guardia y seas echado a la cárcel. Mateo 5:25. Todo hombre debe oír mucho, hablar poco y enojarse menos. Santiago 1:19. Muchas veces no entendemos a los demás, su forma de pensar, actuar, cuáles son sus intenciones y qué los mueve. Si nos esforzamos en conocerlos, nos evitaríamos de conflictos y llegar a un acuerdo y así mejorar nuestras relaciones.
No podemos esperar que los demás piensen como nosotros, pero sí podemos tratar de comprender a ellos y buscamos los puntos en común que tenemos con la contraparte. El principio de comprender a las personas abarca otros principios como el entendimiento, los valores, la atención y la empatía. Muy necesario para lograr relaciones interpersonales. Estos son principios que están muy relacionados con el principio de la comunicación. Obviamente el entendimiento, el saber analizar y conocer y ponerse en los zapatos de los demás, también la empatía, que sería parte de ello. Entonces, el siguiente principio es el principio de motivar a las personas. Y aquí consideramos, el libro considera y da a conocer que el personaje destacado es John Stroud, un Amish que su visión era ser un líder, pastor y empresario. Esto fue lo que logró. Ningún trabajo era demasiado bajo para él. El campo de las publicaciones lo impulsó para ser un entrenador, ya que como líder había llevado al éxito a sus jóvenes socios, con los cuales crearon la Red Internacional de Cristianos en Negocios. Él recorrió más de 33 países, enseñando sobre los principios del éxito. John demostró que la verdadera motivación es una vida basada en propósito, disciplina y seguimiento. Muy característico de los Amishes, ¿verdad? Que obviamente son personas muy trabajadoras, con propósito, disciplina y obviamente son características que nosotros podemos llegar a tener con los principios que este libro nos enseña. Empezamos con 2 versículos y el primero es: el trabajo tenaz da prosperidad, la especulación apresurada empobrece. Proverbios 7:18. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Marcos 14:38. Motivación significa tener motivos para la acción. Una vez que alcancemos una meta, debemos seguir soñando, planificando, esforzándonos y trabajando con pasión. Es necesario mantener la perseverancia. La solución del problema está dentro del mismo problema. A Thomas Alva Edison le tomó 1000 intentos antes de crear la bombilla. Existen 2 tipos de motivación: la intrínseca, que consiste en el deseo de ejecutar una conducta y de ser efectivo por propio interés, y la extrínseca, que se refiere al deseo de ejecutar una conducta a causa de las recompensas o por temor del castigo. El principio de motivar a las personas abarca otros principios como el propósito, la motivación, la visión y la misión. Toda persona que es perseverante, que tiene pasión, obviamente es porque tiene un propósito o está motivado por algo más grande que solo ganar dinero, que solo tener un trabajo estable, que solo poder alcanzar una meta, sino que tiene un propósito de vida, ¿verdad? Igual que tener una visión y una misión definida forman parte de ese propósito, que al final eso ayuda a motivar a las personas. En el caso de John Stroud motivó a su grupo de trabajo y lograron tener una gran empresa que lo vendieron en millones de dólares después. El principio de justicia, y en el principio de justicia hay un personaje destacado que es Robert H. Jackson. Nació en Pensilvania en 1892, estudió Derecho en Nueva York. En 1940 reemplazó a Frank Murphy como juez asociado en la Corte Suprema, hasta que fue enviado por el presidente Roosevelt como representante de los Estados Unidos a la reunión entre las potencias aliadas que originó la Carta de Londres. Fue un hombre justo, ya que fue designado para los juicios de Nuremberg, el proceso que obtuvo mayor persecución en la opinión pública mundial. Fue el conocido como el juicio principal de Nuremberg. Y esto sucedió después de la Segunda Guerra Mundial. Estos juicios, obviamente, hacia lo que era los juicios hacia las personas que participaban en el nazismo de ese entonces. El principio de justicia, empezamos con 2 versículos, y el primero dice: como los malvados son injustos, sus violencias se vuelven contra ellos y los destruyen. Proverbios 21:7. El castigo que duele echa el mal del corazón. Proverbios 20:30. Justicia es todo aquello que está de acuerdo con el derecho, la razón y la equidad. Para la resolución de conflictos en la sociedad se crean leyes y se nombran autoridades encargadas de aplicarlas.
Los jueces tienen la facultad y el deber de analizar los casos que se les presentan y resolverlos. El juicio deberá ser justo con los siguientes 3 requisitos: no torcer el derecho, no hacer acepción de personas y no aceptar sobornos. El principio de justicia abarca otros principios como la equidad, la verdad, la ley del retorno y el respeto. Obviamente, el principio de la justicia es un principio que muchas veces se aplica en los juzgados. Obviamente es parte de lo que son los organismos judiciales, legislativos, pero también en nosotros como personas podemos aplicar la justicia. Y obviamente cuando hablamos de justicia vamos a hablar de equidad, vamos a hablar de decir siempre la verdad, y que conocemos que hay una ley de retorno, ¿verdad? El respeto también hacia las personas y de esa manera poder ser justos. El principio de la crítica, y aparece un personaje muy destacado a nivel mundial, quizás uno de los más conocidos, y este es Albert Einstein, creador de la teoría de la relatividad. Nació en la ciudad de Ulm-Württemberg, Alemania, el 14 de marzo de 1879, de descendientes judíos. Fue un físico y matemático alemán, nacionalizado suizo y más tarde estadounidense. Su deseo infinito de comprensión y sed de conocimiento insaciable lo llevaron a realizar los más importantes descubrimientos que revolucionaron la ciencia, la filosofía y el mundo de la física. En 1915 presentó la teoría general de la relatividad, en la que reformuló por completo el concepto de la gravedad. Obtuvo el Premio Nobel de la Física en 1921 por varios aportes a la física, pero no por la relatividad general, ya que el consejo en ese entonces que entregaba el Nobel no lo pudo certificar como tal, ya que era una idea muy especulativa y consideraban que más tarde podía ser falsa. Entonces, por lo tanto, eso fue el motivo de que no ganó un Nobel por la relatividad general, sino que por otros aportes a la física. El principio de crítica empieza con 2 versículos muy claves, y el primero es: a todos les gusta dar buen consejo. Qué admirable es saber decir la palabra adecuada en el momento oportuno. Esto lo dice Proverbios 15:23. Si rechazas la crítica, te perjudicas y dañas tus propios intereses. Proverbios 15:32. Discernimiento, cuya intención es emitir una opinión que sirva para construir un crecimiento personal y lograr un cambio favorable que beneficie a la persona hacia quien está dirigida. La crítica se debe expresar con actitud madura, responsable y de respeto. La crítica desarrolla valores muy importantes como la lealtad, honestidad, sencillez, sinceridad, respeto, amistad. Al hablar debemos tener moderación para evitar producir un efecto negativo en las personas de quien hablamos. Si tenemos la solvencia moral y madurez para emitir una crítica, también debemos tenerla para recibir y aceptar la corrección. Es por ello que debemos trabajar en nuestro carácter y tener la humildad para aceptar los errores y la corrección. El principio de la crítica abarca otros principios como emitir juicios, la superación, los beneficios y la validez. Obviamente la crítica es algo muy importante en nuestra sociedad, ya que muchas veces nos dedicamos solo a ser criticones y no emitir una crítica constructiva. Parte de ser un crítico es siempre ver lo negativo de la persona o del asunto, mientras que una crítica constructiva es ver lo positivo pero ver lo negativo y al mismo tiempo poder dar un consejo viable para poder mejorar en lo negativo de la persona o de la situación como tal. Esto es muy bueno para poder emitir juicios, para poder hacer superar a las personas y que tengan beneficios de la crítica, que esta crítica sea válida también. Luego, en el principio del perdón tenemos como personaje destacado a Juan Pablo II. Visitó a más de 130 países con más de 19,000 discursos. A todos los fieles los instó a desterrar de su corazón el miedo, abrazar la paz, el perdón y el amor, a seguir la vida con fe y alegría.
El 13 de mayo de 1981 sufrió un atentado. Al salir del hospital no tuvo ningún reparo en visitar al hombre que le había disparado. Lo trató como a un hermano. El principio del perdón, empezamos con dos versículos o quizás un versículo muy importante, y habla de lo siguiente: sean bondadosos entre ustedes, compasivos, perdonándose las faltas que unos contra otros puedan cometer, de la misma manera que Dios nos perdonó en Cristo. Efesios 4:32. Perdonar implica dejar de un lado una ofensa, renunciando al odio, al rencor, a los deseos de venganza. Es un regalo que libera en doble vía. Perdonar no es fácil, pero es necesario, es un don precioso que se debe aplicar. Tampoco es lo mismo que reconciliarse, ya que la reconciliación exige que dos personas que se respetan mutuamente se reúnan de nuevo. El perdón es la respuesta moral de una persona a la injusticia que otra ha cometido contra ella. Un versículo muy clave acerca del perdón es el de Lucas 23:34. Habla lo siguiente: Padre, perdónalos, exclamó Jesús, no saben lo que hacen. Jesucristo sufrió todo por nosotros, y aún en la cruz, con todo ese sufrimiento, su clamor fue de perdón hacia nosotros. Es la máxima expresión de amor que se ha hecho hacia la humanidad. No puede haber una intimidad con Dios y amor hacia los demás cuando mora en nuestros corazones la amargura, la falta de perdón. Donde hay perdón, hay un corazón que Dios ha tocado y una vida que Él puede bendecir. Y pasando de ello, vamos a otro principio que es muy importante también, es el principio de confiar en Dios. Y como personaje destacado está Gerry Anderson. Nació el 11 de agosto de 1949, se ha dedicado a los negocios desde 1975 en unión con John Short y Bernie Torrance. Fracasar en los negocios no era nuevo para Gerry. Trataba de recuperarse de una empresa que llegó a quebrar por falta de ética en el manejo del negocio. Aprendió a confiar en Dios y a ser generoso. Eso le ayudó, ya que de pasar a estar en la quiebra o ruina, en 6 meses mejoró, que hasta sorprendió a su contador Bob. No creía que el negocio se había restaurado en tan poco tiempo, que llegó a decir que era un milagro. El confiar en Dios le permitió a Gerry salir adelante con aquella empresa, pagarle primero a Dios, entregándole a Él los primeros frutos, bendijo sus negocios. Gerry, un empresario muy exitoso hoy en día, pero a sus principios tuvo muchos fracasos, y hasta que aprendió a confiar en Dios y a pagarle primero a Dios con sus ofrendas o diezmos o tributos, fue creciendo y tuvo gran éxito. Cosa alguna de que ustedes pueden darse cuenta en el libro de lo que habla. Y bueno, el principio de confiar en Dios empieza con un pequeño proverbio y dice: encomienda tu obra al Señor y tendrás éxito. Confía en tu dinero y te hundirás. Confía en Dios y florecerás como un árbol. Proverbios 11:28. Según la REA o la Real Academia Española, confianza es la esperanza firme que se tiene de alguien o algo. Confiar en Dios significa descansar en Él, creer en lo que es capaz de hacer, ver el fruto con esperanza, sentirse seguro con Él, creer en lo que no vemos, esperar que las oportunidades se presenten, que termine bien lo que ahora va mal. Por la poca fe que se le tiene a Dios, nuestras actitudes y reacciones frente a los problemas de la vida demuestran que no creemos en Él. Confiamos en los objetos, pero se nos dificulta confiar en Dios, porque solo confiamos en lo que vemos y tocamos. El pastor Charles Stanley comparte 5 razones para confiar en Dios, basándose en su carácter. Nos importará su misericordia. Él siempre ha demostrado su amor por nosotros. Nos ayudará a hacer lo que Él quiere o quiera de nosotros, al darnos sabiduría espiritual y el poder para llevarlo a cabo. Pondrá un límite a nuestras tentaciones y a las presiones de la vida. Nos fortalece y protegerá para no rendirnos. Perdonará nuestros pecados si los confesamos. El principio de integridad
Y como personaje destacado tenemos a Billy Graham. Nació el 7 de noviembre de 1918 en Carolina del Norte. Educado por sus padres en la iglesia presbiteriana, se casó con Ruth Bell. Tuvieron 5 hijos, 19 nietos y 28 bisnietos. Toda su familia trabaja en diferentes ministerios de la obra de Dios. A los 30 años, Billy Graham se convirtió en la persona más joven en servir como presidente de la Escuela Superior de Northwest Bible College. En 1950 fundó una asociación en Minneapolis. Realizó diferentes programas de radio y de televisión. Él pagó el dinero de la fianza para la libertad de Martin Luther King Jr. Predicó el cristianismo en directo a casi 215 millones de personas en más de 185 países y territorios a través de varias presentaciones en la BMS, World Missions y Global Missions. Ha tenido audiencias personales con diferentes presidentes de los Estados Unidos, desde Harry Truman a Barack Obama. El principio de integridad, y empieza con 2 versículos, que el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado, y eso lo dice Proverbios 10:9. Es mejor ser pobre, honrado, que rico y perverso. Proverbios 7:4. En el diccionario de la RAE define integridad como la calidad de una persona que es probada, honrada, que está completa. La persona que la alcanza posee la virtud de ser predecible, de intachable conducta. Una persona así se comporta de la misma manera tanto en su vida privada como en la vida pública. Una persona íntegra no se deja influenciar por la presión social, el que dirán de los demás. Desarrolla disciplina y responsabilidad como parte de su fortaleza interior, por lo que se gana la credibilidad, confianza, respeto y consistencia de los demás. Cuanto más valore una persona su palabra y cumpla lo que dice, aunque le cueste perder lo que más anhela, más alta dignidad tendrá. Ese es el costo de mantener la integridad. El principio de integridad abarca otros principios como honradez, honestidad, humildad y sensatez. Este es un principio que se va creando poco a poco. Es un principio muy bueno, pero un principio que demanda mucha responsabilidad, mucha disciplina y obviamente mucha integridad por parte de la persona, que sea completo, que se complemente en todas sus áreas, que sea igual. De la misma forma que actúa en su vida privada, tendrá que actuar en su vida pública. El principio de empoderamiento, y nuestro personaje destacado en el principio de empoderamiento es Winston Churchill. Nació en 1874 y murió en 1965. Fue estadista, político, militar, periodista, escritor, hábil diplomático y visionario. Estuvo dispuesto siempre a defender sus convicciones y rendir cuentas. Se interesó en la carrera militar. Forjó amistades con soldados y oficiales veteranos. Se graduó en la 8ª promoción con honores. Destacó por su constante actitud para entrar en acción. Participó en las batallas de la India y Cuba en la guerra hispanoamericana. Luchó en la guerra de Turquía y Grecia. Estuvo en Sudán en la batalla de Omdurmán. Esas acciones lo llevaron a ser considerado como un héroe. Tanto en Inglaterra como en Sudáfrica apoyó la creación de las comunidades europeas como paso previo a la formación de unos Estados Unidos europeos, así como la creación de la OTAN. Entonces, un personaje muy destacado en finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y obviamente un personaje muy destacado en la creación de los Estados Unidos europeos y en la creación de la OTAN después de la Segunda Guerra Mundial. El principio de empoderamiento nos empieza con 2 versículos muy claves, porque a cualquiera que tuviere le será dado y tendrá más, y al que no tuviere, aún lo que tiene le será quitado. Eso Mateo 25 del 29 al 30. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. La RAE la RAE define que empoderamiento
proviene del verbo empoderar. En palabras más sencillas, también significa facultarse, habilitarse o autorizarse. En este sentido, el empoderamiento es fundamental para las personas, pues contribuye a que descubran sus habilidades y facultades, su propia autoridad y sus capacidades para hacer las cosas. Es decir, les lleva a la valoración y el reconocimiento, permitiéndoles tomar el control de sus vidas. Las personas que tienen esta virtud tienen las siguientes características: toman conciencia de su autoridad y los efectos que ésta tiene, ejecutan decisiones que poco a poco desarrollan su experiencia, genera la confianza de su autoridad, mejora su conocimiento, autoestima y finalmente la fe en sí mismo. El principio de empoderamiento abarca otros principios como convicción, autoridad, delegación y cumplimiento. Bueno, al final de todo el libro ustedes tienen que identificar qué principio han mejorado, y el que he mejorado está en el ámbito familiar, y el principio que me ha ayudado para mejorar este ámbito es el de la comunicación. Eso no exceptúa el haber puesto en práctica los demás principios, ya que todos me han sido de provecho en todos los ámbitos de mi vida. Considero de que si ponemos en práctica estos principios, no solo a mí, me va a suceder el cambio en mis relaciones familiares, profesionales y pues quizás también espirituales, sino que también a ustedes, ¿verdad? Entonces, en conclusión, pues es necesario que todos estos principios podamos ponerlos en práctica, ya que serán de mucho provecho para nosotros y nos ahorrarán problemas o nos facilitarán la vida. Son principios basados en el mejor libro del mundo, la Biblia, la cual todos deberíamos leer para aprender más de ella, y no solo quedarnos con estos principios. Es necesario poner en práctica y darle valor a estos principios para que nos vaya bien en el sendero de la vida.